Bueno, vamos a hablar de lo que es el peso visual. ¿Sí? El peso visual es un elemento muy importante de la composición que nos sirve para que el ojo, ¿sí? Para guiar la mirada del espectador, para que el ojo se centre en determinados objetos y no en otros, o pueda tener un recorrido, ¿sí? En la obra. Antes de hablar de peso visual tenemos que hablar de el marco, ¿sí? Y los límites. ¿Sí? El marco es todo lo que va a contener la obra, y los límites, ¿sí? En este caso van a ser los bordes, ¿sí? de esa superficie en la que vamos a trabajar. Acá vamos a trabajar en hoja en blanco. Vamos a imaginarnos, ¿sí? Que este va a ser nuestro soporte y que va a estar colgado sobre un clavito que va a estar acá en el medio, ¿sí? Cuando nosotros vamos agregando elementos, ¿sí? A una imagen, por ejemplo acá, no sé, un círculo, lo que yo voy haciendo es agregarle peso, ¿sí? Y cuando me refiero al peso, no me refiero a que le voy agregando más acrílico o un pedacito de plástico o algo para generar un peso en la obra, sino que hay ciertas características, ¿sí? De los elementos que nos hacen a nosotros verlo, ¿sí? Más que otras cosas. Yo, por ejemplo, en esta imagen tengo este círculo, ¿sí? Y lo coloco acá en el centro, voy a poder ver tanto el círculo como toda la hoja blanca, en este caso, ¿sí? Por igual, ¿sí? No me va a llamar tanto la atención el círculo. ¿Por qué? Porque hay una determinada ley que es la ubicación, que dice que entre los objetos que estén más cerca al centro van a ser más estables que si estuvieran en los límites. Es decir, que si yo lo acerco, por ejemplo, ¿sí? A este borde, ahí el ojo va a empezar a ver más esta zona de la hoja que, por ejemplo, esta, porque es la que va a llamar más la atención. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar como que nuestra superficie se va a inclinar, ¿sí? Va a tener más peso de este lado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de equilibrio, lo que tratamos de hacer es mantener los pesos, es decir, que si dividimos la hoja con una línea imaginaria por el medio, ¿sí? Que este lado, ¿sí? Tenga el mismo peso que el otro lado. Ahí, en esta zona, la imagen estaría equilibrada y el ojo vería, ¿sí? En igual cantidad de tiempo las dos zonas. ¿Sí? Esto se llama la ley de ubicación, es que según como yo ubico, ¿sí? El elemento va a estar más pesado o no que otro, ¿sí? Esto se puede ver, por ejemplo, en estas imágenes. Acá ven que, por ejemplo, estas dos formas, ¿sí? La rama y la iguanita y esta ramita que está acá, se equilibran porque las dos, ¿sí? Más que nada la rama, ¿sí? Esta que está acá, está más cerca del límite, ¿sí? Que la otra. Entonces esta rama, a pesar de que es más chiquitita, ¿sí? Tiene un mayor peso que esta rama porque está aún más cerca del límite de la obra, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Acá, por ejemplo, hay un árbol, ¿sí? El fondo, ¿sí? Y el sol. Este pedacito de sol es el que nos atrae mucho la mirada porque está más cerca, ¿sí? Del borde de la hoja que, por ejemplo, esta rama, ¿sí? Hay otra ley que es la ley de los colores, ¿sí? Si nosotros enfrentamos dos colores que sean, uno por ejemplo cálido, ¿sí? Acuérdense, los colores cálidos son amarillo, ¿sí? Rojo, anaranjado, ¿sí? Todos los que nos dan sensación de calor, ¿sí? Yo pongo a un lado esos colores y por otro lado pongo colores que me den sensación de frío, por ejemplo azul, un verde oscuro, ¿sí? Un violeta, ¿sí? La parte que más va a atraer a la mirada, ¿sí? Va a ser esta parte, ¿sí? Porque
los colores cálidos, por lo general, ¿sí? Atraen más que los colores fríos. Esto se puede ver, por ejemplo, en estas imágenes, ¿sí? Yo, por ejemplo, veo a la manzana roja primero que las verdes, porque el color cálido, ¿sí? Atrae más que el color frío, ¿sí? Lo mismo que esto. Yo lo primero que veo es esta zona del dibujo y no esta, debido a que esta está pintada con colores cálidos, ¿sí? De hecho, yo si trazo una línea de acá hacia acá, el dibujo tendría la misma cantidad de colores fríos que de colores cálidos, pero aún así parece que el color cálido abunda más que el frío, ¿sí? Porque es el color que más atrae a la mirada. Otra de las leyes, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con el color es la ley del blanco y del negro, ¿sí? Si por ejemplo tenemos un fondo claro, ¿sí? Los objetos que son oscuros van a atraer más a la mirada que los objetos que son en color claro. Acá, por ejemplo, el gato es el que llama más la atención, ¿sí? Que la figura del nene, ¿sí? A pesar de que los dos son casi del mismo tamaño, a veces más. De hecho, el gato es de un tamaño más chico, ¿sí? Que el nenito, ¿sí? Igualmente atrae más la mirada del gato que el nene, ¿sí? Y lo mismo pasa, ¿sí? Si invertimos la cosa, ¿sí? Si el fondo es negro, si el fondo abunda el negro, el blanco va a tener mayor protagonismo en la mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación de contraste, es el color que hace más contraste. Bueno, después algo que yo ya comenté es el tamaño de las figuras, ¿sí? Si las figuras, una figura, si yo pongo por ejemplo acá otra vez un círculo y acá otro círculo, ¿sí? Las figuras que tienen mayor tamaño, ¿sí? Van a atraer a la mirada, ¿sí? Más que las figuras que tienen menor tamaño. Esto lo podemos ver por ejemplo en estas imágenes, ¿sí? Lo primero que vemos seguramente es esta manzana que está acá, ¿sí? Antes que esta, porque es la que tiene mayor tamaño, ¿sí? Acá por ejemplo, para equilibrar la obra, ¿sí? El que hizo esta fotografía puso una pelotita grande, ¿sí? De este lado, y de acá tuvo que poner muchas pelotitas chiquitas para que la obra, ¿sí? No haga esto, no se vaya para arriba, ¿sí? Esta obra está equilibrada, ¿sí? Porque el círculo grande que está acá, ¿sí? Lo están compensando el peso de varios círculos chiquititos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos varias figuras que son iguales, ¿sí? Y vemos una que es diferente, esa que es diferente, ¿sí? Va a pesar más que las otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos espacios, ¿sí? Por ejemplo en este caso, esos espacios que están vacíos, ¿sí? Es decir, acá por ejemplo este espacio que no está lleno igual que en las otras figuras, va a llamar inmediatamente al ojo más la atención que los otros espacios que son iguales, ¿sí? Una figura, ¿sí? Que está sobre una superficie vacía va a llamar más la atención, ¿sí? Que una figura que está alrededor de varias iguales. Y por último, ¿sí? Aquellas figuras que son irregulares, es decir, que no tienen una forma concreta, ¿sí? Van a pesar, uy, vamos a volver a hacerlo, ¿sí? Van a pesar menos, ¿sí? Que aquellas figuras que sí tengan, ¿sí? Una figura regular, ¿sí? Una figura geométrica o que sea más entendible a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Esto por ejemplo lo vemos mucho en las publicidades de café y demás, ¿sí? Las figuras regulares, como por ejemplo esta que se asemeja a un triángulo o un rectángulo, si tiene más peso, el ojo es más atraído a ella que estas figuras que son irregulares.